Dice la Biblia en Juan 10:10, dice, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. O sea, el enemigo, Satanás, quiere matar, robar, destruir, quitarnos la paz, quitarnos la alegría, quitarnos el dinero y traer ira, pelea, contienda, enemistades en los matrimonios, enemistades en los hijos, enemistades en el trabajo, se acaba el dinero, una serie de situaciones que son adversas. Entonces dice uno, uy, el Satanás vino a matar y a robar y a destruir, ¿sí? Y luego dice, enseguida dice, pero yo he venido para que tengan vida, pero para que tengan vida en abundancia. No está, pero ya todos nos lo sabemos, ¿sí? Entonces, una de las cosas es, yo siempre analizo, le pregunto a Dios, ¿por qué hay veces las personas tienen tantos problemas, tanta lucha, tanta dificultad? ¿Por qué las cosas no están bien? Si la Biblia dice que Jesús, bájale un poquito, por favor, a los gordos que tengo. Eco, ¿sí? Gracias. Entonces, la Biblia dice que Jesucristo llevó la maldición en la cruz. Que Jesucristo se hizo maldición para que usted, para que tú y yo fuéramos bendición. De paso, saludamos a las personas que nos ven en las redes sociales. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Comparta esta reflexión con otras personas para que también sea de bendición. Y entonces, nosotros como cristianos tenemos que entender que Jesucristo llevó la maldición en la cruz. Que Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y entonces nos remitimos a la palabra de Dios, nos remitimos a la Biblia, y la Biblia hay historias, hay cosas bonitas que muestran que eso de los problemas no es de ahora, es de siempre, ¿sí? Es de siempre, pero la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, en los que confían en Dios y los que no confían en Dios, es que nosotros confiamos en que en Cristo hay esperanza. Los que están afuera van, digamos, se les va comiendo la cabeza los problemas, terminan en el psicólogo, terminan en depresión, terminan en tristeza, terminan en situaciones. Pero los hijos de Dios no podemos terminar en depresión. Los hijos de Dios siempre sabemos que con Jesucristo hay esperanza. Y hay una serie de historias que trataré de llevarlos a ustedes a una serie de pasajes para ver cómo cada uno de las personas de la Biblia le daba una solución diferente a los problemas. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Isaías 36:1. Isaías 36:1. Para ir así ambientando, había un rey bueno y un rey malo, como en todas las películas, siempre hay un bueno y un malo. El rey bueno era el rey Ezequías y el rey malo era el rey Sennacherib. Y dice que aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Jehová y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsacés un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Por un momento miren la situación del rey Ezequías. Vamos a suponer que el rey Ezequías tenía 1000 hombres en su ejército y estaba rodeado por 10,000 hombres y habían tomado el acueducto, no podían salir de la ciudad. Y entonces el rey Ezequías dice, ¿y ahora qué hago? Como dice el Chavo del 8, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y entonces resulta que el rey Ezequías estaba ahí que no sabía qué hacer, y en el número 13 dice, entonces el Rabsacés se puso de pie
y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. O sea, palabras, este hombre era mensajero de Sennacherib. Y dice: el rey dice así: no os no os engañe Ezequías, porque no os podría librar. O sea, el rey tan problemado que estaba, y los de afuera estaban diciéndole: abran la muralla, nosotros los vamos a defender, véngase con nosotros, venga que el rey los está engañando. O sea, le estaba haciendo guerra interna, le estaba comiendo la cabeza a los de afuera. ¿En qué les habló? En el mismo idioma de Judá, en el mismo idioma. O sea, si viniera aquí a Lucena, no nos iban a hablar en inglés, nos iban a hablar en español. Y así estaba este hombre. Y dice en el número 15: ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad a manos del rey de Asiria. O sea, fuera de eso decía: ay, Ezequiel está diciendo a ustedes que esa fe, que no sé qué, no crean que Jehová los va a librar. O sea, les decía que no confían en Ezequiel, y luego dice: y no confíen en Dios, no confíen en Jehová. Y luego en el número 18 dice: mirad que no os engañe Ezequiel diciendo: Jehová nos librará. Y les dice: ¿acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y el Dios de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbabeín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? O sea, que estaba allí amenazando y amenazando y amenazando. Y entonces le dice por último: ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado de su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? O sea, el rey Sennacherib le mandó decir que abrieran las puertas, que se entregaran, que se rindieran. Y los tenía cercados. Cuando cercaban a esas ciudades se empezaban a acabar los alimentos, no había agua, la situación. Y fuera de eso, el miedo, el temor, el no saber qué irá a pasar viene sobre la población. Y fuera le dice el rey Sennacherib: que no crean ustedes que Jehová los va a salvar. Ahí le embarró. Ahí se equivocó. Porque él decía: todas las ciudades que hemos tomado han tenido su Dios, y a todos esos Dios hemos vencido. Y entonces el rey dijo: ¿qué vamos a hacer? Fue a donde el profeta de Dios. Y en el número 37:5, Isaías 37:5, vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y dice en el número 7: y he aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca la espada. Primera lección: cuando estemos acorralados, cuando veamos que no hay salvación, cuando veamos que no hay nada, tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir a Dios. Tú eres el único que puede ayudarnos. El hombre no me puede ayudar. Él no me puede ayudar. El presidente no me puede ayudar. Entonces dice uno: tenemos que ir a Dios. Cuando estemos acorralados, cuando no veamos la luz al final del túnel, ir a Dios. Y dijo el rey: este hombre hoy se va a regresar y va a volver a su tierra. Pues así ha dicho Jehová. Y miren lo que pasó. Isaías 37:36. Y salió el ángel de Jehová
y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adrammelech y a Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. ¿Qué pasó con Sennacherib? Se le acabó. Dice que el ángel de Jehová mató a ¿cuántos? ¿A 5? ¿A 10? 180,000. Acabó con todo el ejército. Ezequías lanzó piedras, lanzó balas, llevó aviones. No, solamente confió en Jehová. He dicho, solamente confió en Jehová. Diga amén y dé un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, dirá alguien, bueno, esos son problemas de guerra. Yo guerras no, a mí eso de las guerras no me interesan. ¿Sí? Eso es por allá los países. Pero bueno, entonces vamos a los problemas diarios, a los problemas del día a día. Dice la Biblia, y estas historias ya las han escuchado ustedes, pero voy a refrescarles la memoria porque son importantes, importantes. Lo que Dios quiere hoy es que usted salga de este lugar activado en fe. Lo que Dios quiere que hoy salga de este lugar con la confianza puesta en el Dios Todopoderoso. Lo que Dios quiere es que nada ni nadie nos podrá vencer. Como decía la hermana, son muchos contra mí, pero Él está conmigo. Saber que Dios está con nosotros. Y entonces, la historia de la mujer del flujo de sangre no es necesario que la busquen, no la vamos a poner. Dice que esta mujer tenía un flujo de sangre durante años y años y años. Y siempre cuando hay un problema, cuando no sabemos de Dios, cuando no buscamos la solución, una vía de escape, me dijeron que hay un curandero, me dijeron que en la Plaza Nueva venden esto, me dijeron que esto, y esta mujer se gastó todo el dinero. Y no sentía alivio, dice que su situación era cada vez peor. Pero, diga, pero, un día escuchó hablar de Jesús. Y nosotros hemos escuchado hablar de Jesús. Dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque se decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Esta reflexión me muestra dos puntos importantes. Primero, tres. Primero, escuchó hablar de Jesús y creyó. Y creyó. Dice, oh, sí. Lo tomo para mí. Esa bendición la tomo para mí. Y luego dice, y bueno, ¿y qué hago? Si Jesús está por allá y yo aquí. Voy a empezar a orar, Jesús, sáname, Jesús, sáname. No, ella dijo, tengo que hacer algo, tengo que activarme. Y entonces vino la palabra del Espíritu y le dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Y no se quedó esperando ahí a tocar el borde de su manto que viniera Jesús a su casa, sino fue y lo buscó. Cuando ella activó su fe y fue y tocó el borde del manto de Jesús, fue sana de aquel azote. Amén. Entonces, hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que activar la fe y hay que movernos en acción para obtener el milagro. Ahora, otra historia, esta sí vamos a leerla. Marcos 10:50. Marcos 10:50. Es una historia muy bonita. A mí me ha gustado siempre la historia del ciego Bartimeo. Dice la historia del ciego Bartimeo que el ciego Bartimeo era ¿qué? Era ciego, ¿no? O sea, que no veía. Y el ciego Bartimeo estaba ahí y de pronto dice la Biblia en su relato que él escuchó también hablar de Jesús. Escuchó hablar de Jesús.
y escuchó que por ahí venía y empezó a gritar: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y la historia dice que los amigos le dijeron: no vaya a la iglesia, que es una secta. Le dijeron: no vaya por allá, que allá va fulanito y sutanito. Le dijeron esto, le dijeron lo otro. Pero dice que el ciego Bartimeo aún gritaba más y más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces dice que de pronto Jesús lo escuchó. Qué tremendo, es que me gusta. Si nosotros oramos, Dios nos escucha. Es que esto, si tú no oras, no te van a escuchar. Pero si nosotros dice, y Jesús lo escuchó, y entonces le dijo: ven, Bartimeo, ven, Jorge, ven, ven, ven. Y dice que él se quitó la capa de mendigo y salió corriendo. Eso no le interesaba que era cojo, salió corriendo a Jesús. Y cuando llegó a Jesús, le dice Jesús: ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que le haga? Ay, Señor, pues al menos que tenga una casita donde dormir, que tenga comidita, que la Cruz Roja me dé, que el gobierno me dé una paga. No importa que yo sé, ay, y que la 11 me deje vender la lotería. No, 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 el ciego Bartimeo estaba ungido y dijo: Señor, yo quiero ver. Señor, yo quiero ver. Y dice Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Eso es lo que quiere el Señor, que tengamos la fe suficiente para creer, ¿sí? Es como esto no está en el plan, pero dice: Señor, bendíceme. Entonces, en lugar de ir a buscar trabajo, me voy a jugar la lotería. Eso no es la solución. No estoy confiando en Dios. Entonces el Señor, la fe es ¿qué? Confianza en Dios. La fe es confianza, creer que Él puede hacerlo, creer que lo va a hacer, confesar que Él lo va a hacer. Dice en Lucas 17:12, habían 10 leprosos. Esto también me gusta. Dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Las historias que le estoy contando, todos llevan el mismo patrón: oración, clamor, clamor, oración, clamor. No es que Dios sea sordo, no es que Dios no conozca su situación, es que Él necesita que nosotros nos rindamos ante su presencia y le clamemos, porque su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y dice que los leprosos desde lejos le gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué desde lejos? Porque a los leprosos no les era permitido acercarse a ciertos sitios. Los leprosos llevaban unas campanitas que decían: aquí va un leproso, ¡tun, tun, tun! Aquí va un leproso, ¡tun! Aquí va un leproso. Y Jesús rompió los esquemas. Jesús acabó con esa historia. Le dice, y cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Si un leproso de algunos que se reúnen en las iglesias le dice: vaya y se presenta al alcalde, o vaya y se presenta al sacerdote y dice: sí, yo no voy, para que me maten, para que me apedreen por el camino. Se necesita tener una fe activada para poder arrancar el milagro. Se necesita tener una confianza en Dios para poder. Los leprosos no se detuvieron. Dice: vayan y se presentan al sacerdote. Tenía que ir caminando. Dice que en el camino fueron limpiados. ¿Qué está diciendo? Que tuvieron la fe suficiente, la confianza en Dios para ser sanados. Amén. Otra historia muy bonita, Mateo 9:27.
Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. La mismo patrón, ten misericordia de mí. Es siempre clamando, siempre orando, siempre buscando, siempre pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y así hizo. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Mira, hermano, uno de los problemas que tenemos nosotros es no pagar el móvil en la iglesia. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que no creemos a veces que Dios puede hacer el milagro. Uno de los problemas es que nos falta la fe suficiente para creer que Dios es un Dios de milagros. Uno de los problemas es que nosotros no creemos que el Dios nuestro es un Dios de imposibles. Un Dios que puede hacer lo que nosotros no creemos. Y entonces dice, le pregunta a los ciegos, ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? Sí, Señor, claro que sí. No lo dudaron. Y dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. Quédense con esa palabra. Conforme a vuestra fe va a ser hecho su milagro. Conforme a mi fe va a ser hecho el milagro. Si yo dudo, si eso, el milagro como que llega y como que no llega. Pero si mi fe es suficiente, dice, conforme a mi fe va a ser hecho el milagro. Y dice que, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les dijo que no le contaran a nadie, ellos igual le contaron a todos. Pero, ¿por qué fueron sanados los dos ciegos? Porque tuvieron la fe suficiente para creer que Dios, su Dios y mi Dios, sí puede ayudarnos en la situación que estamos pasando. Sí puede ayudarnos en la situación que estamos pasando. Y entonces, hay otra historia que es la hija de Jairo, que también la conocen. Ustedes ya saben que la niña estaba enferma y que Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga, vino a Jesús y le dijo, Jesús, venga a mi casa, ore por mi niña que está enferma. Y Jesús estaba en sus cositas y no salió corriendo, y ya cuando iba por el camino se le apareció la mujer del flujo de sangre, entonces tuvo un pequeño problema ahí y se fue el tiempo. Y mientras eso la niña se murió. Y entonces le llegaron los emisarios y le dijeron en Lucas 8:49, estaba hablando aún cuando vino uno de su casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Hay una cosa, hay veces que nosotros renunciamos a cosas. Hay veces pensamos que esto ya es un tema perdido, que ya está acabado. Y entonces dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Eso es lo que nos dice Dios hoy. No temas, hermano, no temas, hermana. Solamente cree solamente. Solamente tengamos la fe suficiente. Y yo sé que aquí todos nosotros tenemos algunas luchas, algunos problemas, algunas dificultades, unos más grandes, otros más pequeños, unos más fáciles, otros más difíciles. Y el Señor nos dice, no temas, no temas, cree solamente, cree solamente. Y entonces, ¿qué pasó con la hija de Jairo? Ya lo saben ustedes, que llegó Jesús y la niña estaba muerta. Y la gente llorando. Y allí en Egipto contrataban personas para que lloraran, para hacer el duelo. Le dijo, fuera los que están aquí, los contratados, fuera. Y Jesús le dijo, talita cumi, talita cumi, la niña fue salva. O sea que Jesús respalda su palabra ¿con qué? Con hechos, con milagros. Luego vamos a ver otra historia en Marcos 9:20. Cuando nosotros vemos estas historias,
los problemas que nosotros tenemos como que se vuelven chiquititos, pequeñitos, comparados con los que tiene esta persona. Dice que había un padre que tenía un hijo, que su hijo era endemoniado. Y dice en el número 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. ¿Qué pasa? Sencillamente, este niño estaba endemoniado, y cada vez que lo cogía el diablo, ¿qué pasaba? Echaba espumarajos, se revolcaba, y el padre no podía hacer nada. El padre estaba atado de manos. Ya no había solución para su hijo. Y eso era, ¿cuándo? Todos los días. Pero tuvo un encuentro con Jesús. Diga, un encuentro con Jesús. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, la situación cambia. Y nosotros, como tenemos un encuentro diario con Jesús, no tenemos problema, porque todos los días vamos al lugar secreto y hablamos: Jesús, ¿cómo está? ¿Cómo vamos hoy? Mira tal cosa. Entonces tenemos un encuentro con Jesús. Por eso es importante, a veces en las conversaciones que tenemos con los hermanos, y cuando dice, ese hombre no ha tenido un encuentro con Jesús. Y Dios quiere siempre, dice que Él quiere a que nosotros le abramos el corazón para poder tener un encuentro con Jesús. Y el padre del muchacho tuvo un encuentro con Jesús y le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdenos. ¿Qué hacía el diablo? Lo zarandeaba, lo echaba al fuego, lo echaba al agua. ¿Para qué? Para matarlo. Una situación muy, muy difícil, muy, muy complicada. Y entonces le dijo el padre, Señor, si usted quiere, tenga misericordia y puedes ayudarles. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Qué dijo? Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Y aquí todos creemos, por lo cual todo es posible. Solamente necesitamos fe para que todas las cosas tengan una solución. Y dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. A veces se nos acaba la fe. A veces nos viene el desánimo. A veces nos viene la tristeza. A veces dice uno, ya no aguanto más. Y es cuando uno tiene que decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque yo no lo sé todo. Ayuda a mi incredulidad. Y es cuando entra el Espíritu Santo y empieza a interceder. A este hombre, a esta mujer le falta fe. Voy a darle fe, porque dijo, ayuda a mi incredulidad. Y dice que indudablemente Jesús lo sanó. Y ya para terminar, vamos a Mateo 8:2. Y aquí vino un leproso y se postró ante Jesús diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Aquí viene un problema de principios, un problema de doctrina. Nosotros tenemos que entender, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Dice que Jesucristo al morir en la cruz es para darnos salvación y vida eterna. Pero también Jesucristo dice que por cuando Él era azotado, llevaba nuestra enfermedad. Cuando a Él le golpeaban y lo escupían, llevaba nuestra humillación. Cuando a Él lo crucificaron en medio de dos ladrones, llevaba nuestra maldición. Cuando Cristo murió, llevó sus pecados y mis pecados. Cuando Cristo murió allí,
dice que él llevó toda acta de decretos que era contrario y la clavó en la cruz del Calvario. Todo argumento, toda acusación que había en contra de nosotros fue quitada por la muerte de Jesús. Así que los errores nuestros pecados fueron quitados. Y cuando pecamos vamos a su presencia, vamos a la cruz y el Señor nos limpia de todo pecado. Entonces es una doctrina principal. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesús dura 3 años de ministerio haciendo milagros y luego está allá en el monte de los olivos diciendo, Señor, si es posible, quita de mí este cáliz, y tiene que pasar y tiene que sufrir? ¿No será que ese Dios tiene una bendición para ti? ¿No será que ese Dios quiere bendecirte? Y entonces, ¿por qué tú le dices, Señor, si tú quieres? El pastor Juan Carlos Harrigan lo dijo en Londres. Y me recordó una vez más que Dios siempre quiere. Que Dios siempre quiere. Y aquí por eso cuando el leproso, él dijo, si quieres puedes limpiarme. Dijo Jesús, si quiero. Se limpió. Si quiero. Mire, hermano, usted tiene que cambiar su doctrina y ser firme en entender que Dios siempre quiere. Dios quiere bendecirte. Dios quiere salvar su matrimonio. Dios quiere salvar su trabajo. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que partir de la premisa que Dios siempre quiere. Nos vemos mañana, si Dios quiere. No acabe con eso, porque mañana Dios sí quiere. Voy a presentar un examen, pasar el examen, si Dios quiere. No, Dios siempre quiere. Y tenemos que romper con eso que Dios no quiere, porque Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para que haya el querer de Dios en su vida. ¿Será que Dios ya no quiere bendecirme? ¿Será que Dios se olvidó de mí? No, Dios siempre quiere, y por eso dice, si quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Dios quiere un milagro para ti. Dios tiene un milagro para ti. Dios quiere algo grande para ti. ¿Y qué pasa? Nosotros solamente tenemos que creer que Él lo va a hacer. Ahora, ¿por qué no sucede? Eso ya lo arreglas tú con Dios. Pero Dios sí quiere. Y como decía, Sennacherib estaba invadido. El ejército enemigo estaba para destruirlo. Pero ¿qué hizo? Fue al siervo de Dios, y el siervo de Dios le dio la estrategia. Dice que sin hacer ni siquiera un disparo, 180,000 enemigos murieron. ¿Acaso Dios no puede bendecirte a ti? ¿Acaso no puede bendecirme a mí? El Dios que usted conoce y el Dios que yo conozco es un Dios que necesita que su fe esté activada para que usted reciba su milagro. Primera de Corintios 16:13, y termino. Primera de Corintios 16:13, y es un resumen de lo que hemos hablado. Porque hay que entender que Dios no es la lámpara de Aladino, que tú la frotas y el milagro aparece. Dios no es como un interruptor que tú lo subes y enciende la luz y abajas. Sí. Algo que mientras estuve allí en Londres dice, muchas oraciones sin sabias decisiones trae confusiones. Si usted no toma las decisiones correctas, no va a llegar la bendición a su vida. Es necesario tomar la decisión. Y como él digo, Dios no es la lámpara de Aladino. Señor, quítame esta gordura, y ya me la quita. No, tengo que bajarle a la comida. Señor, quiero tener músculo, pues tengo que ir al gimnasio. Y así sucesivamente. Dice 1 Corintios 16:13, velad
estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Qué tremendo. Dice, primero, la palabra de Dios nos está diciendo que usted tiene que tener la fe suficiente y la confianza suficiente para que Dios lleve el milagro a su vida. Y luego le dice que hay que velar, hay que estar en la jugada, hay que estar pendiente, hay que mirar qué es lo que está sucediendo. Y luego dice, estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Señor, ¿será que usted puede ayudarme? Él le va a ayudar, Él me va a bendecir. Mira, este testimonio de la hermana a mí me gusta. Fue duro, sí, pero siempre puso su confianza en Dios. Siempre puso su confianza en Dios. Y no es la primera persona que es sanada de cáncer en esta iglesia. Mi padre también fue sanado hace como 5 o 6 años. Y oramos y clamamos y creemos. Y creímos y confiamos en que Dios lo va a hacer. Entonces, hermano, su problema, su situación adversa, ¿será que Dios no la va a solucionar? Claro que sí. Solamente le dice, estar firmes en la fe y portaos como varones. Dice aquí, no digo yo, el pastor me está diciendo que es que no, aquí dice portaos varonilmente, es decir, por eso dice esforzaos y sean valientes. ¿Por qué? Porque hay que luchar, hay que esforzarse, hay que seguir adelante. Cada situación hay que saber portarse uno varonilmente y ser esforzados. La vida cristiana es de bendición, como decía la pastora, pero tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes y portarnos varonilmente y estar firmes en la fe. Así que, hermanos, el Señor hoy le quiere decir, y terminó, activa tu fe. Si usted siente que le falta fe, pídale al Espíritu Santo que Él le dará abundantemente fe. Si usted se siente cansado, se siente desmotivado, no se preocupe. El Señor tiene un plan y un proyecto para ti. Y el proyecto dice, mira que yo tengo planes para ti, planes de bien y no de mal. Métase en la cabeza, metámonos en la cabeza que Dios tiene para nosotros proyectos, planes de bien y no de mal. Y nosotros, como hijos de Dios, el Señor nos va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria. No se detenga a ver lo oscuro de su situación. Solamente mire que hay una victoria que te está esperando. Hay una victoria, sí. Puede ser muchos problemas económicos, sentimentales, familiares. El Señor está para ayudarnos. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo anda su fe, hermano? ¿Cómo anda su fe, hermana? ¿Tú tienes confianza suficiente en el Dios Todopoderoso? ¿O a veces flaqueamos? Y el Señor quiere que, como dice el hermano, tenemos que estar full. La fe debe estar aquí. La fe debe estar aquí. Podemos tener luchas, dificultades, desalientos, perezas, no sé qué, pero nuestra fe tiene que estar aquí confiando en el Dios Todopoderoso. No nos movamos en nuestras fuerzas, no busquemos atajos. Vamos al Dios Todopoderoso y busquemos qué solución tiene Él para nosotros. Así que, hermano, yo los invito hoy, confía en el Señor que Él hará. Amén. Póngase de pie.